Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y les invito a abrir la palabra en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer su capítulo número 1, solo son 10 versículos. Primer carta o primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, su capítulo número 1, son 10 versículos únicamente. Vamos a leer esos 10 versículos. Y les invito a que todos juntos, amada Iglesia, le demos lectura. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Convenidos, amada Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de podernos congregar para darte la honra y la gloria, Señor. Reconocemos que si estamos reunidos es por tu amor y por tu misericordia, porque en nuestro país, en nuestro estado tenemos libertad de culto, Señor, y por ello te damos gracias. Ayúdanos a ser, Padre eterno, útil este tiempo, Señor, que abramos nuestro corazón, que dejemos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y seamos hacedores de tu palabra hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en los méritos de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén, Señor. ¿Puede tomar su asiento, amada Iglesia del Señor? Aproximadamente en el año 50 o el año 51 después de Cristo, el apóstol Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero en la ciudad de Corinto. En esta ciudad de Corinto estuvo allí aproximadamente 1 año y medio, 18 meses, ya lo vimos en Hechos capítulo 18, versículo 11. El apóstol Pablo estuvo allí en esa ciudad. El apóstol Pablo tuvo miedo, ya no quería predicar el Evangelio, pero el Señor Dios le habló y le dijo que no tuviera miedo,
que no callara, sino que hablara. ¿Por qué? Porque Él estaba con él, que Dios estaba con el apóstol Pablo y que nadie le iba a hacer ningún mal, puesto que Dios tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Y dice la palabra que el apóstol se quedó allí 1.5 años o 18 meses enseñando la palabra de Dios. Durante este 1.5 años que estuvo el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, en el año 50 o 51 aproximadamente, se dice, o la mayoría cree, que escribió la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Las fechas de las epístolas, así como de los evangelios, son hipotéticas. No se tienen las fechas exactas. Unos dicen una fecha y otros dicen otra. Pero lo importante es que es palabra de Dios y da testimonio tanto de hombres, mujeres, así como de la iglesia en general. Y nosotros, lejos de estar discutiendo si fue escrita en un año o en otro año, debemos enfocarnos en lo central, que es que Dios ha hablado a través de ellas para nuestra enseñanza. Porque dice la palabra que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de ellas, usted y yo tengamos esperanza. Pero nosotros estamos tomando esa postura, es hipotético, no es seguro, pero creemos que la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses fue escrita en su estadía del apóstol Pablo en Corinto, en su segundo viaje misionero, años 50 o 51 después de Cristo. La iglesia en Tesalónica fue una iglesia que recibió con agrado la palabra de Dios. El versículo 5 nos dijo que, dice la palabra del Señor, el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cómo Dios vino a ese continente europeo, el apóstol Pablo junto con Silas, Timoteo y Lucas, se encontraba en el continente asiático. Dios les impidió seguir predicando el evangelio en aquel continente y los mandó hacia el continente europeo, llegando primero a Filipos, después a Tesalónica, de allí fueron a Berea, de Berea fueron a Atenas y de Atenas llegaron a Corinto. Entonces a Dios le plació mandar el evangelio a sus siervos a predicar las buenas nuevas de salvación, y los tesalonicenses fueron unos de ellos. En la primera carta, vamos a encontrar por lo menos 3 palabras que son palabras clave en esta carta. Vamos a encontrar la palabra fe muchas veces, vamos a encontrar la palabra amor y vamos a encontrar la palabra esperanza. Fe, amor y esperanza son palabras claves de esta primera epístola a los tesalonicenses. Y por ello hemos tenido a bien titular el primer mensaje de esta carta de esa manera: fe, amor y esperanza. Así se llama este mensaje: fe, amor y esperanza. En primer punto, vamos a ver que la fe, el amor y la esperanza son cualidades en la iglesia de Dios. Estos 3 elementos son cualidades o virtudes que hay en la iglesia de Dios. Vamos a ver que estas virtudes o cualidades son posibles por el Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro segundo punto. La fe, el amor y la esperanza son posibles por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar vamos a ver que la fe, el amor y la esperanza impactan al mundo entero. Impactan al mundo entero. Vamos a empezar. En primer lugar dijimos que la fe, el amor y la esperanza son cualidades en la iglesia de Dios.
Pablo, dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Hace 8 días vimos cómo Pablo y Timoteo y Silas vinieron de los lugares en los que se encontraban. Silas se encontraba en Berea y Timoteo se encontraba en Tesalónica y también en Filipos. Ellos llegaron a Corinto y le trajeron esta ofrenda de amor al apóstol Pablo, una ofrenda de amor que llegó por medio de los hermanos de Filipos, lo cual le permitió al apóstol Pablo entregarse por completo a la predicación del evangelio. Entonces, por eso el apóstol Pablo cita a ellos 3, Pablo, Silvano y Timoteo. Lucas no, porque se cree que Lucas se quedó en Filipos. Su primer estadía o su primer lugar a donde llegaron fue a Filipos. De allí partieron a Tesalónica. En Filipos se cree que se quedó Lucas. Por eso no menciona a Lucas en el primer versículo. Entonces dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es la influencia divina de Dios sobre el corazón de una persona. Hemos visto que esta palabra viene del griego charis, que es una influencia divina. A nosotros muchas veces, mucha gente o muchas cosas hacen una influencia sobre nosotros. Usted cada vez, o yo cada vez que estamos sentados frente a la tele y nos llama algo la atención, eso causa una influencia sobre nosotros, para bien o para mal. Tristemente, la gente es muy influenciada cuando vemos en la tele un comercial de cigarros, donde pasa una persona robusta, una persona guapa, una persona que tiene muchas seguidoras, sea hombre o sea mujer. Si es hombre, le siguen muchas mujeres, y si es mujer, le siguen muchos hombres. Entonces las personas son influenciadas a fumar, son influenciadas a tomar. Ellos no lo quieren hacer tal vez, pero ellos son influenciados a hacer eso. Eso es una influencia diabólica que nos lleva a la muerte. Pero Dios, por medio de su gracia, que es una influencia divina sobre el corazón, Él nos influencia de tal manera que nosotros hagamos el bien. Nuestra naturaleza caída está inclinada constantemente a hacer el mal, pero el Espíritu Santo viene y nos redarguye cuando nosotros mentimos, cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros pecamos. El Espíritu Santo viene, nos redarguye, ejerce esa influencia sobre nosotros para que vengamos a Dios y le pidamos perdón y nos reconciliemos con Él. Es la influencia que Dios ejerce sobre sus hijos. El apóstol Pablo les dice gracia, es decir, la influencia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean a vosotros. El apóstol Pablo, como un padre, ama a sus hijos, como un padre los exhorta, como un padre desea lo mejor para ellos. Desea que la gracia de Dios y la paz de Dios sean sobre ellos. Y dice el versículo 2 que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuán importante es orar los unos por los otros, ¿verdad? No hay necesidad que digamos oren por nosotros. Creo que los hijos de Dios sabemos que nuestra responsabilidad es orar los unos por los otros. Gracias a Dios yo empiezo a familiarizarme con los rostros y tal vez no los conozco de nombre, pero cuando estoy en el momento de oración, casi paso por todos y cada uno de ustedes, rogando a Dios por ustedes. Tal vez no los conozco de nombre, pero mis oraciones son para que ustedes y yo nos afirmemos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo daba gracias a Dios en todas sus oraciones
Y dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando oraba, recordaba a la iglesia en Tesalónica por su fe, la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la perseverancia de su esperanza en Jesucristo, Señor nuestro. Algo que distinguía a la iglesia en Tesalónica era la obra de su fe, el trabajo de su amor y la perseverancia de su esperanza. La fe, amados hermanos, tuvieron los hermanos en Tesalónica fe al recibir la palabra de Dios. La iglesia en Tesalónica tuvo fe al momento de recibir la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios con un corazón dispuesto a escuchar. Los hermanos en Tesalónica tuvieron fe al recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto a escuchar. El corazón del ser humano bíblicamente está dividido en tres, lo hemos visto: intelecto, sentimiento y voluntad. Cuán importante es que nosotros, cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios, tengamos una disposición de escuchar la palabra de Dios. Dejemos a un lado nuestros prejuicios, dejemos a un lado nuestras preferencias. No vean al predicador, no me vean a mí. Escuchemos la palabra de Dios. Seamos como los de Berea, que escudriñaban cada día la palabra de Dios para ver si lo que el predicador decía era verdad. Los hermanos en Tesalónica tuvieron fe porque recibieron la palabra con un corazón dispuesto a escuchar. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a escuchar, nuestra vida será transformada, porque aceptaremos la palabra de Dios como divina y no como un mandamiento meramente de hombres. Tristemente, somos a veces de la siguiente manera: algunas cosas las aceptamos y otras no las aceptamos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la palabra de Dios como divina, sino creemos que es meramente un mandamiento de hombre. Cuando se habla de la salvación, todos decimos amén, gloria a Dios, y está bien, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero cuando se nos habla de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, al servicio de Dios, no estamos tan a gusto. Y replicamos un poco. No estamos dispuestos a trabajar para la obra de Dios, pero sí queremos recibir los beneficios de Dios. Nuestra fe va a ser sincera cuando usted y yo aceptemos la totalidad de la palabra como palabra divina y no meramente como un mandamiento impuesto por los hombres. Los filipenses tuvieron fe porque aceptaron la palabra de Dios como divina. Veamos el capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando uno abre su corazón, pasan maravillas. ¿Se acuerda cuando estudiamos Hechos capítulo 10? Y veíamos cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles
cuando estaba Cornelio y todos sus invitados en aquella casa? ¿Por qué? Porque vimos que ellos estaban escuchando con un corazón dispuesto. Muchas veces nuestras vidas no son transformadas, no son cambiadas, porque no estamos dispuestos de corazón a escuchar la palabra de Dios. Venimos buscando únicamente algo que nos agrade, algo que llame nuestra atención. Y si no conseguimos lo que estamos buscando, desechamos todo eso y estamos cometiendo un error. La iglesia en Tesalónica se distinguía por la obra de fe que ellos hacían. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios con un corazón dispuesto a escuchar. Y en segundo lugar, recibieron la palabra de Dios con un corazón dispuesto a practicar. No solamente es venir, sentarnos, escuchar, salir y volver a ser las mismas personas que éramos cuando entramos. No, amada iglesia del Señor. Se trata de venir, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, retener la palabra de Dios y empezarla a poner por práctica desde ese mismo momento. Los viernes estamos estudiando la epístola de Santiago y estamos viendo que lo central de esa carta exhortativa, es decir, de esa carta de invitación a hacer lo que a Dios agrada, es la fe sin obras está muerta. Yo no importa que diga fe, si yo no tengo obras, mi fe está muerta. La palabra de Dios nos invita no solamente a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, sino estar dispuestos a hacer la palabra de Dios. Leamos del primer capítulo sus versículos 6 y 7. Debemos recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto a llevarla a la práctica. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Recibieron la palabra de Dios y la llevaron a cabo. Empezaron a ser imitadores de la forma de vivir del apóstol Pablo, pero sobre todo ser imitadores de la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán afortunados somos nosotros! Los hermanos en Tesalónica no tenían la Biblia. No tenían la Biblia. Se cree que a este año probablemente nada más existían 2 epístolas. La epístola a los Gálatas, que ya la vimos, y la epístola de Santiago, que estamos estudiando los viernes. Nada más. Nosotros somos muy afortunados. Tenemos la Biblia completa. La Biblia completa. Sus 39 libros del Antiguo Testamento y sus 27 libros del Nuevo Testamento. Somos muy afortunados, pero también somos muy responsables delante de Dios. Porque los tesalonicenses habían escuchado de Jesucristo y empezaron a caminar como Cristo quería que caminaran. A los creyentes se les empezó a llamar cristianos en Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque ellos mostraban su amor fraternal, mostraban su fe, mostraban su esperanza en Jesucristo. Los de Tesalónica siguieron el mismo ejemplo. Tenían esa fe por escuchar la palabra de Dios y por llevarla a la práctica. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Nosotros a veces no queremos recibir la palabra en medio de gran tribulación. Estamos enfermos y venimos a la presencia del Señor y queremos que Él nos sane en ese preciso instante. Y si Él nos sana, vamos a decir, yo creeré en ti. Pero si no nos sana, salimos tristes, salimos decepcionados.
¿Dios falló? No, Dios no falla. Nosotros no hemos entendido la voluntad de Dios. Dios no ha venido a salvar este cuerpo formado del polvo. Este cuerpo se formó del polvo y volverá al polvo. Cristo vino a salvar nuestro espíritu, nuestra alma, ellos que son eternos. Este cuerpo se enfermará, este cuerpo lamentará, este cuerpo llorará, pero el alma y el espíritu se regocijarán porque están seguros en Dios. Y nuestra vida, nuestro ser entero es guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La salvación no se ha manifestado en su totalidad y no se manifestará en su totalidad aquí en la tierra. Seguiremos sufriendo, seguiremos enfermándonos, seguiremos padeciendo necesidades, pero la salvación se consumará cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando estemos en su presencia, en el cielo, ya no habrá más dolor, más llanto, más tristeza, ni muerte, porque las primeras cosas han pasado. Los de Tesalónica eran perseguidos por los de su propia ciudad, pero aún así ellos se mantenían firmes en la fe. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Fueron atribulados por causa de su fe. Y veremos más adelante que el apóstol Pablo les advirtió que serían atribulados. El apóstol Pablo, cuando fue apedreado, él les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando una persona está enferma y cree que Dios no lo ama porque no lo sana, tiene un concepto erróneo de Dios. Dios no prometió sanidad en este mundo. Dios prometió una paz espiritual, amados hermanos. Una paz que le permite al hombre estar en un horno de fuego, pero estar confiando en Dios. Una paz que le permite al hombre estar en una cueva con leones, pero estar tranquilo porque su vida está segura en Dios. Una paz que le permite a Dios mismo entregar su vida en la cruz del Calvario, pero estar gozoso por dentro, porque su muerte traerá vida a muchos y porque Dios le resucitará de entre los muertos al tercer día. Esa es la paz y la seguridad que Dios nos ofrece. En el mundo seremos atribulados y la iglesia en Tesalónica no fue la excepción. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Amados hermanos, no creamos que porque estamos en Dios no va a haber enfermedad, no va a haber persecución, no va a haber problemas. Los va a haber, amados hermanos. Los va a haber y aún van a ser mayores. Mientras más busquemos a Dios, más pruebas vamos a tener, más lucha vamos a tener contra el enemigo, porque su vida y mi vida no le van a agradar a Él. Porque usted está haciendo un cambio para los que le rodean. Y como usted está siendo su enemigo, Él lo va a atacar más y más. Pero usted debe de estar gozoso entre más pruebas vengan a su vida y su vida está esperando y confiando en Dios. Usted sabe que usted está seguro en las manos de Dios y que su fe en Dios y su paciencia producirán perfección en usted.
cabalidad en usted y no le faltará nada en esta vida. Lo dijo Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis hallados perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En medio de la tribulación, de la persecución o de la angustia, usted espere en Dios. Los hermanos en Tesalónica fueron perseguidos, pero su fe estaba firme en Dios, porque creyeron a la palabra del Evangelio que llevó el apóstol Pablo y la pusieron por obra. Cuando uno empieza a practicar la palabra de Dios, se da cuenta que uno está muy falto de ser como Dios quiere que seamos. Pero es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a moldearnos y hacernos ese vaso en sus manos, nos va a doler, pero los resultados van a ser favorables, no solamente para usted, sino para los que lo rodean. Usted lea en casa Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9, cómo la iglesia en Tesalónica, cuando aceptaron la palabra de Dios, enseguida empezaron a ser perseguidos por causa de la fe, porque si no, no nos va a dar tiempo. Eso ya lo vimos, pero usted lo puede leer en su casa. Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 9. Fe, amor y esperanza son cualidades en la iglesia de Dios. Fe al recibir la palabra de Dios. Y amor cuando amamos a Dios, amando a nuestro prójimo. La palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y muchos decimos amar a Dios. Si yo digo ¿cuántos amamos a Dios? Todos vamos a decir amén, lo amamos. Pero recuerden, debemos demostrar con obras nuestra fe y nuestro amor. Vamos a amar a Dios y lo vamos a demostrar amando a nuestro prójimo. Porque no solamente los de Tesalónica tenían su obra por medio de la fe, sino dice que ellos trabajaban por su amor. El apóstol Pablo daba gracias no solamente por la obra de su fe, sino por el trabajo de su amor. Y es que amar a nuestro prójimo es desear su bienestar. Amar a nuestro prójimo es desear su bienestar. ¿Sabe que cuánto me gustaría que todos ustedes, sus problemas se resolvieran? ¿Sabe que yo sé que ustedes tienen necesidades así como yo? Pero lo que puedo hacer es predicarles la palabra. Es lo que puedo hacer. Si yo puedo ayudar en otra cosa, lo haré si puedo. Pero la palabra de Dios es el fundamento, amados hermanos. Usted querrá apoyar a muchas personas, querrá ayudarlos y hágalo conforme a su capacidad y sus fuerzas, pero nunca se olvide de hacer lo primordial, predicar el Evangelio. Debemos amar a nuestro prójimo predicando el Evangelio. Y el Evangelio lo debemos de predicar en medio de tribulación o en tiempos de reposo. Debemos predicar el Evangelio. Hay veces que ya no queremos predicar el Evangelio. No sé qué pasa, pero se supone que yo tendría que tener más soltura al predicar la palabra de Dios. Pero no siempre pasa eso, amados hermanos. A veces cuando predico, y me pasó el viernes, se baja uno diciendo: Señor, no entregué el mensaje como lo debía haber entregado. Amados hermanos, a veces pasa algo en nosotros y no nos sentimos con la confianza de predicar el Evangelio. Pero ahí es cuando más debemos buscar el poder y la llenura del Espíritu Santo para no tener miedo, sino hablar la palabra de Dios, porque Dios está con nosotros y nada nos podrá hacer daño. Debemos aprender a confiar en ello. El apóstol Pablo fue un testimonio de predicar la palabra en tiempos de persecución y en tiempos de reposo.
Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amado hermano, yo sé que a veces usted no quiere predicar el Evangelio. Yo lo sé, me ha pasado a mí. Cuando yo les digo muchas cosas, no es porque yo conozca sus vidas. No, es que yo soy igual que ustedes. Yo tengo la misma naturaleza que ustedes. Yo me enojo, yo hablo, yo soy igual que ustedes. Yo por eso lo digo. Y si a veces llegamos a coincidir en algo, no lo tome a personal. Simplemente yo soy igual. El apóstol Pablo, amados hermanos, pese a que fue azotado en Filipos, pese a que fue perseguido, él siguió a Tesalónica y predicó la palabra de Dios. El apóstol Pablo llegó a Berea y predicó la palabra de Dios, aunque fue perseguido. Cuando llegó a Corinto, el apóstol Pablo tuvo un momento de reposo cuando llegó y se encontró con Aquila y Priscila. Tuvo compañía, tuvo trabajo, pero no dejó de predicar la palabra de Dios. Cuando llegó Silas y cuando llegó Timoteo, tuvo compañía. Bien pudo haber dejado de predicar la palabra de Dios y decirle a Silas y a Timoteo: ustedes prediquen. Tuvo dinero porque la iglesia de Filipos le mandó una ofrenda de amor. En persecución o en tiempos de calma, nuestro deber es predicar el Evangelio. Porque lo único que trae vida a las personas es la palabra de Dios. Usted podrá querer darle de comer a todas las personas, y está bien, no está mal. Pero si usted únicamente les da de comer, va a saciar su hambre física, pero no saciará su hambre espiritual. El Señor Jesucristo, aquella samaritana que vino y se acercó a él le dijo: el que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero que el que tomare del agua de vida que yo le daré a beber, nunca más volverá a tener sed. Usted podrá querer hacer lo mejor con la gente, pero las cosas materiales se acaban, perecen, son temporales, efímeras y pasajeras. Pero la vida espiritual permanece para siempre en esta vida y en la vida venidera. Prediquemos el Evangelio en tiempos o en medio de tribulación y en tiempos de comodidad o de tranquilidad. No solamente prediquemos la palabra de Dios, cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Alguien dijo: lo que haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Tú hablas muy bonito, pero actúas totalmente opuesto. Lo que tú haces habla más alto de lo que tú dices. Debemos predicar la palabra de Dios, pero debemos cuidar y guardar nuestro testimonio. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Debemos comportarnos, dice la palabra de Dios, santa, justa e irreprensiblemente. Si hablamos de fe, mostremos nuestra fe. Si hablamos de amor, mostremos nuestro amor. Si decimos confiar plenamente en Dios,
hagamos manifiesta nuestra confianza. Misael, Ananías y Azarías confiaban en Dios y lo demostraron entrando al horno de fuego antes de ser idólatras. Daniel confiaba en Dios y prefirió ser juzgado antes de dejar de buscar la dirección de Dios mediante la oración. Dios ama a su creación al punto de dar su vida justa por la vida de hombres pecadores. Cuidemos nuestro testimonio. Si decimos confiar en Dios, demostrémoslo. Si decimos amar a Dios, demostrémoslo. Yo puedo predicar el Evangelio, pero si usted me ve siendo infiel a mi esposa, Dios me guarde y me libre. Pero Dios lo mantenga a usted firme y no se deje guiar por los hombres. Pero tristemente hay muchas personas que ponen su esperanza en los hombres. Y cuando el pastor o el mensajero peca, mucha de la iglesia cae también. Debemos no solamente predicar el Evangelio, sino que tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Confiamos en Dios? Es una pregunta. ¿Confiamos en Dios al punto de entregar nuestras propias vidas? Podríamos decir que sí. Digo que estoy dispuesto a entregar mi propia vida, pero no estoy dispuesto a perdonar. Digo que estoy dispuesto a entregar mi propia vida, pero no estoy dispuesto a predicar el Evangelio. Digo que estoy dispuesto a entregar mi propia vida, pero no lo demuestro con mis acciones. Confiamos en el consejo de Dios y buscamos continuamente su consejo y su dirección. ¿Prefiero ver el consejo de Dios o prefiero ver las tendencias y los estados en las redes sociales? ¿Prefiero orar antes de actuar, dejado llevar por los impulsos? Muchas veces decimos confiar en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, amados hermanos. Y es que a veces nuestras acciones hablan tan alto que no permite que las personas escuchen lo que nosotros decimos. Si yo tuviera un hijo y le dijera, no fumes, hijo, porque el cigarro te va a producir cáncer, pero yo fumo, mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. Amados hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es otra pregunta. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas, incluyendo mi propia vida? ¿Estoy dispuesto a entregarle a Dios mi vida? Pero no estoy dispuesto a honrarle con los bienes materiales para que su reino avance. Las cosas materiales son temporales. Vale más la inmortal porque son eternas. Pero si no estoy dispuesto a dar lo perecedero, ¿estaré dispuesto a dar lo más importante? Muchos creen y dicen, no, yo sí soy fiel al Señor. No diezmo, no ofrendo, no predico, no alabo, no nada. Pero si viene el Señor, yo voy a estar firme y estoy dispuesto a morir por el Señor. No importa cuánto tiempo escuche la palabra. El ejemplo lo dejó Pedro. 3 años escuchando al maestro de maestros. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la misma muerte. Pero cuando llegó el momento, se acobardó, porque Pedro lo quería hacer con la carne. Pedro confiaba en su capacidad de persona. Así muchas veces pasa a nosotros. Yo no asisto, yo no diezmo, yo no predico, yo no hago nada. Pero cuando venga el Señor, yo me pondré a cuentas. Amado hermano, la palabra de Dios nos da otro testimonio. El apóstol Pablo
no solo diezmó y entregó sus bienes materiales, sino que ofreció su vida completa al servicio y voluntad de Dios. Lo que hacía hablaba tan alto como lo que decía. Había coherencia entre su predicación y sus acciones. Y hoy podemos contemplar el fruto de una vida entregada y gobernada por Dios. ¿Usted quiere que su familia cambie? ¿Usted quiere que su esposo sea diferente? ¿Usted quiere que su esposa sea diferente? ¿Usted quiere que sus hijos sean diferentes? Predíqueles la palabra de Dios, pero cuide su testimonio, porque de nada le va a servir decir que Dios es amor cuando usted no muestra amor por sus hijos o por su prójimo. Inciso C y último inciso. Fe, amor y esperanza, cualidades en la iglesia de Dios. Fe al recibir la palabra de Dios, amor a Dios, amando al prójimo y esperanza firme en Jesucristo. Tenemos que estar firmes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Los de Tesalónica tenían constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos en el versículo 3. Esperanza. Leamos el versículo 10. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debemos tener una esperanza firme en Jesucristo, sabiendo que solo a través de Cristo somos salvos. Somos salvos del poder de la muerte postrera. Jesucristo resucitó al tercer día y nosotros juntamente con Él resucitaremos cuando Él venga por su iglesia. No más moriremos, sino que viviremos por siempre con el Señor. Voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Somos salvos de la muerte postrera. Ya no tiene más poder sobre nosotros la muerte. Y somos salvos de la ira venidera. La ira de Dios va a caer sobre el mundo entero, aún sobre usted y sobre mí, porque Dios es justo y Él no hace acepción de personas. Solamente que cuando usted pase, Dios verá a Jesucristo y la sangre de su Hijo derramada sobre usted y le hace justo delante de su presencia. Cristo tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Amados hermanos, tenemos una confianza, tenemos una esperanza firme en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo que operó en el año 50 en la iglesia de Tesalónica es el mismo Espíritu que está obrando en el año 2020 en su iglesia. Amados hermanos, fe, amor y esperanza. Le invito a que se ponga de pie. Fe, amor y esperanza son cualidades de la iglesia de Dios. Tal vez estamos faltos de muchas cosas, hermanos. Yo me incluyo con ustedes. Pero vamos a ver dentro de 8 días que la fe, el amor y la esperanza son posibles por el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere pedirle a Dios que le ayude a aumentar su fe? Que le ayude a mostrar ese amor verdadero y a tener esperanza en Jesucristo, Señor nuestro.
Le invito a orar, amada iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, tu iglesia del primer siglo fue llena de tu Espíritu Santo, mostrando fe, amor y esperanza, Señor. En medio de gran tribulación, en medio de gran oposición, cuando sus vidas eran arrancadas por la fe, Señor. Hoy, en pleno siglo XXI, Señor, tu Espíritu Santo es el mismo, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a tener esa fe, ese amor y esa esperanza en todo tiempo y en todo momento. Algo que es posible solo a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.